En Colombia Black Metal Attack cada viernes arde más que el anterior y las llamas se ven desde el infierno porque arde la casa, calientan sus llamas. Un espacio que se da gracias al Centro Cultural de la Universidad del Tolima, área de literatura, a cargo del maestro Omar González. Amigos de Colombia Black Metal Attack, arde la casa, calientan sus llamas, comparte con ustedes una pequeña semblanza de la canción Versions of Social Symmetry de la agrupación Asbel. Los principios racionales, se presume, orientan la disposición de nuestro instinto animal hacia la búsqueda de un orden que dé sentido a la circunstancia mundo de la cual somos partícipes. La racionalidad, entendida como la capacidad metódica de comprender e interpretar las condiciones de causalidad que nos hacen ser aquí y ahora y dar cuenta de manera justificada del entramado de condiciones históricas que marcan nuestro devenir junto con la explicación científica de nuestro origen, no ha generado una explicación favorable de la también existente aversión por el orden y por tanto adhesión al caos como principio de negación vital de los sistemas sociales. En la lírica de esta canción se puede hallar un reconocimiento de los principios que marcan esa adhesión caótica que niega, en una suerte de nihilismo filosófico, la pertenencia a un orden social establecido, pues se considera absolutamente fútil la existencia humana en torno a un colectivo moral falso, hecho a la conveniencia de pocos y con carácter de docilidad para muchos. El solo título ya da cuenta de la mirada que ha de erigirse sobre los sistemas sociales, que vistos como esquemas resultan en la contemporaneidad falaces relaciones de poder que pareciesen equilibradas, igualitarias o equitativas, pero que en el fondo desnudan la capacidad de subyugación que tienen determinadas élites que controlan incluso los modos de ver, ser y sentir la realidad, acomodados en principios que colectivizan las prácticas de la cotidianidad hacia supuestos órdenes morales que, comillas, benefician y garantizan, comillas, nuestra sobrevivencia. Los primeros dos versos van en esa misma dirección. Choices, the semblance of slavery, heartless remedies of empathy. Elecciones, la apariencia de la esclavitud, remedios despiadados de empatía. Sentencia su mirada que dichas prácticas sociales no son más que embelecos, deliberadamente planificados para que nos sintamos parte de la elaboración social bajo un signo de pertenencia, que en realidad se ampara solo en la empatía misma de nuestro fracaso, mismo que nos hace llevadera la carga existencial, pues se reconoce que la circunstancia fallida que somos como individuos no es la única, y que similares condiciones viven los otros a nuestro alrededor, lo que haría menos visible nuestra desgracia. No obstante, pensadores como Nietzsche, Kierkegaard o Cioran exploraron esa posibilidad de aislamiento y negación colectiva para dar lugar a la expresividad natural del yo, que socialmente pretende aniquilarse, dado que su naturaleza resultaría contraria a los principios colectivos que ven en el acto de su elevación subjetiva una amenaza. De ahí que, como dicen otros dos versos de la canción, se condene el instinto y se establezcan límites, fronteras y murallas que contengan las manifestaciones del yo, lo aíslen y hasta lo cercenen. Killers of edges, mainstream lunacy, beware the natural risk. Asesinos de bordes, locura convencional, cuidado del riesgo natural. Las siguientes estrofas continúan el desnudamiento de la falaz concepción social del orden, desde una mirada que amplifica los alcances paternales que puede llegar a tener ésta, mostrándose conveniente para nuestra evolución, pero ocultando la dominación de nuestra primigenia naturaleza individual. Ya lo advertía Thomas Hobbes al denominar Leviatán al monstruo que surgía con la aparición del Estado como forma suprema de control y gobernanza,
idea a la cual el mismo Kant se adhirió cuando en su crítica de la razón pura sentenció con todo el peso de su cómplice conveniencia: pensad todo lo que queráis, razonad todo lo que queráis, pero obedeced. Y sin embargo, tal y como profetizara toda la literatura kafkiana, parece haber una nueva fórmula de dominación que se escapa de las formas clásicas de la tortura, para alcanzar el mismo efecto de dominio y control, ya no asfixiando con los brazos del Estado y coercionando la voluntad, sino abrazándola con ternura. El perfecto padre que concede los favores a sus hijos, como diría Pedro García Olivo en su libro Dulce Leviatán. Very short from resemblance, torture and nature, paradise inflation. Perecer a semejanza del hijo, naturaleza torturada, imposición del paraíso. Y 2 estrofas adelante: Council of damaged morality, beggars of mysticism, beholders of hell, consejos de moral dañada, mendigos del misticismo, espectadores del mal. Todo el conjunto de estas estrofas lleva el signo de las utopías, creadas como escenarios de posibilidad que se erigen como alternativas para abandonar el presente de sufrimiento y alcanzar la tan anhelada felicidad. Sin embargo, en la lírica, esa utopía gira rápidamente hacia escenarios distópicos, en los que se pierde la libertad, el poder de decisión y la fuerza de reacción ante un estado dominante que coacciona e inhibe la naturaleza del yo, o que incluso se permite ofrecer al individuo todas las garantías para su realización mientras pierde el dominio y control de sí mismo para dejarlo a voluntad de sus dominadores, sean ideológicos, políticos o religiosos. Esto nos recuerda la mirada sobre los autoritarismos y totalitarismos que encontramos en célebres novelas como 1984 de George Orwell, en la que la peste, la guerra y el hambre acosan a las colectividades hasta el punto de entregar su supervivencia y cuidado a un Estado autoritario que ofrece aliviarlos de lo que ocurre fuera de sus fronteras. O Un mundo feliz de Aldous Huxley, en el que las fronteras se delimitan gracias a las bondades de un Estado absolutista que garantiza plena felicidad y consentimiento de sus ciudadanos, mientras usufructúa sus libertades y somete la voluntad del individuo en pro del colectivo dominado. Una lírica muy amplia en la conjugación de los sentidos y las maneras de abordar las relaciones de poder existentes en las sociedades contemporáneas, que ancladas en la idea de bienestar, reducen las manifestaciones de su yo al aislamiento, mientras grandes élites de poder, enfermas en su carácter dominante, hacen de las mayorías una masa de servilismo, docilidad y pena. Por último, debo resaltar que en el aspecto formal, la lírica se sostiene en una estructura de pareados, que a lo largo de 6 estrofas se divide en 2 versos por cada una, lo que le otorga visualmente una identidad de peso dual, que también marca la musicalidad de la canción y genera la sensación de que estamos ante un sistema binario del que es imposible desligarse, tal y como ocurre con los binarios utopía-distopía, individualidad-colectivo, verdad-mentira, realidad-imaginación. Un saludo para ustedes desde la ciudad de Ibajel. Sigamos escuchando estas utópicas melodías.